Hola Pelayos y visitantes, bienvenidos una vez más a Pelayo TV. En esta ocasión vamos a hablar de la época andalusí en Huerta Pelayo. Vamos a hablar de todos los procesos que se vivieron durante esta época y cómo fueron afectando a lo que fue Huerta Pelayo. Así que ¡vamos a ello! Al final de la época del reino visigodo de Toledo, el rey Rodrigo muere y por lo tanto se crea un vacío de poder. Esto es aprovechado por el avance militar que venía desde el norte de África para poder controlar la península ibérica. Estos militares servían al califato omeya de Damasco y prácticamente no obtuvieron ningún tipo de resistencia por parte de los hispano-visigodos. Esto se debió a que tras la caída del Imperio Romano, el ejército romano dejó de existir y las fuerzas militarizadas eran aquellas que pertenecían a la etnia visigótica. Y como estas fueron derrotadas por los musulmanes en el 711, hubo un vacío tanto de poder ejecutivo, por así decirlo, como de poder militar. Así que las poblaciones de la península ibérica apenas tenían con lo que defenderse. Es por eso que la conquista del califato omeya de Damasco fue tan rápida por la península ibérica. En apenas menos de 10 años consiguieron hacerse casi con la totalidad del territorio. Llamaron a la península ibérica Al-Ándalus y la convirtieron en el valiato de Al-Ándalus, que es por decir así como una provincia. Pero la dinastía omeya que gobernaba en Damasco pronto sería sustituida por la dinastía abasí, la cual los masacró, y con ello se cambiaron las fichas del tablero del juego. Uno de los omeyas, Abderramán, huyó por el norte de África hasta llegar hasta Al-Ándalus y allí fundió el Emirato de Córdoba. ¿Qué es un emirato? Un emirato es un territorio que es independiente políticamente del califato, pero que es dependiente religiosamente de este. En este caso sería del califato de Bagdad. Y Abderramán I fundaría el califato en el 756. Este periodo se destaca por conflictos con los territorios cristianos que quedaban en el norte de la península ibérica, como con conflictos internos en el propio emirato que concernían a las comunidades mozárabes, es decir, cristianas dentro de Al-Ándalus, y muladíes, es decir, cristianos conversos al Islam dentro de Al-Ándalus. También en este periodo destacamos la construcción de la mezquita de Córdoba en el 789. Y respecto a Huerta Pelayo, podemos decir que este pertenecía a la cora de Santander, la cual tenía la capital en Ercábica, lo que es hoy Cañaveruelas. Servía como zona de comunicación entre Toledo y Zaragoza. Y se construyeron a las orillas sur del río Tajo diferentes atalayas y fortalezas para frenar cualquier tipo de incursión de los reinos cristianos del norte. En el año 929, Abderramán III proclama el Califato de Córdoba. Con ello se desvinculaba religiosamente del Califato de Bagdad y ponía a Córdoba como centro religioso y político independiente al respecto del resto del Califato de Bagdad. Este periodo destaca por su apogeo económico y cultural. Se desarrollan las ciencias, la filosofía y el arte. Y es en este periodo en el que se construye el Palacio de Medina Azahara. El Califato de Córdoba se convierte en el estado más moderno, próspero económica y culturalmente y como un referente en Europa respecto al progreso. Sin embargo, este entra en decadencia al final del reinado de Ixem II y con el ascenso al trono de Almanzor. Tras estos acontecimientos, el Califato de Córdoba se fragmenta, dando lugar al primer periodo de taifas. Durante el periodo del Califato, la cora de Santander gana relevancia y se integra más en el sistema de Al-Ándalus del Califato de Córdoba y pasa a ser un enclave estratégico para la defensa de Toledo. Se potencia el desarrollo de la agricultura en los lugares de la cora de Santander y Cuenca comienza a perfilarse como un núcleo urbano construyéndose su alcázar.
Finalmente, cabe resaltar el refuerzo de atalayas que se distribuirían por la ruta entre Toledo y Medinaceli. El primer periodo de taifas comienza en el 1031 y se caracteriza por la diversidad de reinos musulmanes que hay en la mitad sur de la península ibérica. Cada cual compite contra los otros a nivel de arte y poesía. Y varios de ellos dependen de tributos que les pagan a los reinos del norte, que tienen una tradición cristiana. La conquista de Toledo por Alfonso VI de Castilla en el año 1085 alerta al resto de taifas, las cuales tienen que pedir ayuda a los almorávides del norte de África. ¿Quiénes eran estos almorávides? Eran unos monjes religiosos ermitaños que habían pasado a controlar lo que es hoy Marruecos y se caracterizaban por hacer un ejercicio de una visión rigorista del Islam. Huerta Pelayo, la Cora de Santander, se encontraba bastante dependiente de la capital Toledo. Se encontraban en el reino taifa de Toledo. Inmediatamente al este pudo que surgiese la taifa de Molina de Aragón. No se sabe a ciencia cierta si esta taifa existió o si simplemente gozó de algún tipo de independencia de la taifa de Toledo y de la de Zaragoza. Pero parece que es allí donde el Cid Campeador se aloja en el castillo de Molina, que en ese momento estaba bajo poder musulmán. Cuenca emerge como centro fortificado clave y se sufren numerosas razias cristianas a la vez que se pagan parias a los reinos cristianos para evitar ser atacados. Y este primer periodo de taifas acaba en el 1086 cuando se conquista Toledo y posteriormente Cuenca. El imperio almorávide de Marrakech unificó al Andalus bajo un régimen teocrático estricto gobernado desde Marrakech. Se destaca la victoria de Sagrajas en el 1086 contra Alfonso VI. Se rechazó la cultura refinada de las taifas, generando tensiones con la élite andalusí propia de la península ibérica. Sin embargo, el imperio almorávide entra en declive a causa de su rigidez y sus derrotas frente a los cristianos en el norte y revueltas internas con las élites. Y en el 1144, el sufí Ibn Qasi comenzó un movimiento anti-almorávide y fueron apareciendo diferentes gobiernos independientes a los que se les conoce como segundas taifas. El Alto Tajo se convierte en tierra de nadie, en un territorio que es víctima tanto de razias cristianas como musulmanas. Es un territorio de disputa. Los musulmanes tratan de recuperarlo, mientras que los cristianos tratan de avanzar y de asentarse en él para evitar que los musulmanes sigan extendiéndose hacia el norte de nuevo. Los segundos reinos de taifas son muy breves y duran apenas 3 años, puesto que el imperio almohade, que viene desde el norte de África, unifica de nuevo estos territorios. La palabra almohade significa el que reconoce la unidad de Dios. Se tratan de bereberes reformistas que derrocaron a los almorávides y toman el control de Al-Ándalus. Centran su filosofía en un enfoque en la pureza religiosa, pero son más tolerantes, culturalmente hablando, que los almorávides. Promocionan a filósofos como Averroes, pero después este partió al exilio por sus ideas. En este periodo se construye el minarete de Sevilla, al que todos conocemos hoy como la Giralda. Y la segunda taifa de Murcia resistió las presiones almorávides y almohades hasta el 1172 con el apoyo del Reino de Castilla. El acto militar más destacable de este periodo es la victoria de Alarcos en el 1195 contra los reinos cristianos. Y su declive está marcado por la batalla de las Navas de Tolosa en el 1212, donde se considera el final de la unidad andalusí-almohade. El Alto Tajo se convierte en una pasarela para atacar a los reinos cristianos como en la batalla de Alarcos. Y a su vez, en el Alto Tajo, la población musulmana disminuye mediante conversiones y mediante repoblaciones cristianas. Tras la caída del imperio almohade, comienza el tercer periodo de taifas. En este periodo se conquistan las taifas orientales y este finalizaría en el 1238 con el surgimiento del reino nazarí de Granada, el cual se convertiría en estado vasallo del reino de Castilla. Ahora que tenemos un contexto general tanto de la península ibérica como en el Alto Tajo de la época andalusí,
Vamos a hablar de cómo afectó este cambio cultural y de élites al territorio de Huerta Pelayo y sus alrededores. Encontramos núcleos urbanos inmediatamente alrededor de Huerta Pelayo con toponimia árabe. Encontramos a Armayones, que proviene de la palabra al-Malaha, que significa la salina, las salinas. Esto se debe a que Armayones poseía una gran mina de sal bajo sus tierras, las cuales tienen su origen en el periodo Triásico. En documentos antiguos se reconoce a Armayones como los almayones, así que ese al sería la partícula árabe, el artículo árabe, que indicaría que se trataría de al-Malaha, de las salinas. Podemos corroborar esto gracias a otra localidad de la provincia de Guadalajara que se llama Armayá y que tiene la misma etimología y que se destaca por sus salinas. Por otro lado, tenemos Alcorón, de Villanueva de Alcorón. La palabra Alcorón parece que hace referencia etimológica a la palabra cuernos, pudiendo ser una localidad que se destacase por su actividad ganadera, pero también parece que puede tener relación con la palabra cumbres en árabe por estar en las cumbres de la serranía de la Umbra Negra. Y por último tenemos azaorejas, que parece que es una palabra de origen mozárabe, es decir, la lengua romance que se hablaba en los territorios andalusíes, cuya primera partícula, tza, puede significar esplendor, fertilidad, florecimiento, y que podemos encontrar en otras palabras como Zahara de los atunes o como Medina Azahara. Y la segunda parte de la palabra orejas parece que significa orillas. Ora en latín significaba borde, límite. Y es que desde Zaorejas se pueden observar diferentes riberas de los arroyos que la bañan. Por lo tanto, Zaorejas vendría a significar orillas abundantes, orillas fértiles, orillas resplandecientes o florecientes. Y respecto a Huerta Pelayo, el periodo musulmán es un periodo clave para el núcleo urbano actual y para la población actual de Huerta Pelayo, ya que parece que se construyó una atalaya encima de la piedra de los covachos. Allí podemos encontrar parte de sus cimientos. Los lugareños dicen que allí se alzaba un castillo y que fue desmantelado para construir las primeras casas del pueblo. A los pies de este se encuentra un pedregal singular, parece que tapa un hoyo que profundiza en la tierra. Dicen que pudo ocultar algún tipo de tesoro o que era la salida de emergencia del castillo, o que incluso conecta con galerías internas de la piedra de los covachos, o puede que fuese una cisterna para recoger agua de lluvia, ya que, para el mero hecho de recoger agua, lo tendrían complicado a causa del terreno escarpado. En el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y Posesiones de Ultramar de Pascual Madoz se recoge lo siguiente. Dentro de él se encuentran las ruinas de un antiguo castillo y a sus inmediaciones una mina o subterráneo cuya extensión se ignora. En una observación del terreno, el arqueólogo Luis de Miguel Oñoro destacó un elemento labrado en uno de los sillares, hipotetizando sobre su naturaleza, indicando que podría tratarse de una de las bases de un arco que sirviese como entrada y salida a la antigua edificación, ya que justo al lado de esta se puede intuir una estructura escalonada. Desde Huerta Pelayo, Pelayo TV, exponemos la teoría de que, en lugar de un castillo o alcázar como los conocemos hoy en día, se tratase de una de estas atalayas que se colocaron en los pasos de las rutas desde Toledo hacia Medinaceli y Zaragoza para controlar los pasos y sobre todo posteriormente para controlar a los cristianos que hacían razzias desde el norte, ya que esta atalaya se encuentra en la orilla sur del río Tajo. Por lo tanto, estaría vigilando el norte, así que estaría controlando el paso de los que vienen desde el norte hacia el sur. Podríamos compararla como una atalaya al estilo del castillo de Zafria en Campillo de Dueñas, también en Guadalajara. Encontramos que este castillo, atalaya, denominado el Castillo de Tahuenza, era parte importante en la navegación de madera en el río Tajo, con destino a los reales sitios en el siglo XVI. En la obra La navegación de madera en el río Tajo con destino a los reales sitios en el siglo XVI de Francisco Fernández Izquierdo,
se recoge que una de las condiciones que exigían los gancheros era recibir parte de su paga en el castillo Tahuenza, el punto número 2 en el itinerario entre Poveda y Toledo, y situado antes de Trillo, por lo que se puede intuir que se está hablando del paso por el puente Tahuenza y que el peaje, todavía entonces por el siglo XVI, era conocido como Castillo Tahuenza. En la tesis doctoral Articulación jurisdiccional y estructura socioeconómica en la comarca de Molina de Aragón a lo largo de la Baja Edad Media de Elena Cortés Ruiz, hace referencia a Molina durante la etapa en la que formaba parte de la corona de Aragón tras una guerra fratricida entre Enrique II y Pedro I, cedida a Pedro IV de Aragón. Ante el temor de que Bertrand de Guesclin tomara la comarca a la fuerza y los intentos de Enrique II de Castilla por recuperar el señorío, Pedro IV decide mantener de forma permanente las fortalezas del territorio, entre las que están el castillo de Tahuenza, junto con el valle de Mesa, con el de Fuente el Sad y Zafra, que permitía controlar el paso por el oeste de la comarca y fue perdida en el año 1371 por los molineses. A partir de este momento, parece que esta atalaya o castillo de Tahuenza fue desmantelado, aunque parece que ya existía un núcleo urbano asentado antes cerca del castillo, pues hay que recordar que la campana de María Magdalena data del año 1316, 55 años antes de la pérdida molinesa de esta fortaleza. Por lo que la teoría de que se usase el castillo de Tahuenza para construir las primeras casas de Huerta Pelayo parece en duda. Sin embargo, esto no quita que se usase igualmente para la construcción de nuevas casas, pero parece que el núcleo urbano de Huerta Pelayo ya existía antes del desmantelamiento de esta atalaya o castillo de Tahuenza. A pesar de que la documentación que nos ha llegado solo habla de los reinos cristianos del norte peninsular, es posible que este castillo ya existiera desde antes, ya que nos hablan de su mantenimiento y no de su construcción. Por lo tanto, esta edificación ya se encontraba allí previamente. Huerta Pelayo ha sido dependiente de Armayones desde el inicio de su historia hasta el siglo XX, por lo que es posible que este castillo fuese un puesto de avanzadilla y el verdadero núcleo urbano fuese Armayones, aunque posteriormente se desarrollase uno nuevo bajo los peñascos de esta atalaya que diese origen a Huerta Pelayo. En el fuero de Molina del año 1112 se mencionan los límites del señorío, entre ellos destacan los Almayones, como hemos comentado antes, y también Tagoenz, es decir, Tahuenza. Por lo tanto, es posible que Huerta Pelayo tuviese como nombre previo Tagoenz o Tahuenza. También, si observamos la iglesia de Armayones en vista satélite, podemos ver que está orientada hacia la Meca, por lo que la iglesia de Armayones pudo ser en su origen una mezquita. Y por supuesto, hay que remarcar su impresionante artesonado mudéjar. Si todavía dudamos del posible origen musulmán de Armayones, también tenemos la palabra coloquial con la que los pelayos se referían a los armayoneros. Esta palabra era armayoniscos, que tiene mucha similitud con la palabra morisco. Por lo tanto, parece que estaban refiriéndose a ellos como los descendientes de los moriscos, armayoniscos. Pero, ¿cómo eran las relaciones entre cristianos conversos, musulmanes, entre gentes de diferentes reinos? ¿Cómo pudieron ser en el Alto Tajo, en Huerta Pelayo? ¿Existió realmente una reconquista que rivalizase íntegramente entre cristianos y musulmanes? Para ello, vamos a remitirnos a diferentes datos históricos. En primer lugar, tenemos a los francos que combaten a los musulmanes en Poitiers. Pero es que también los francos lucharon y expulsaron a los visigodos. Los astures también combatieron con los musulmanes, pero también contra los visigodos. Y de los astures se destaca a don Pelayo, al cual los musulmanes conocían como Belay al-Rumi, es decir, Pelayo el Romano, por lo cual don Pelayo quedaría desvinculado de toda élite visigoda. También el Cid luchó para el rey de Zaragoza Al-Muqtadir y también se alojó en el castillo de la Taifa de Molina. Sancho IV de Navarra se alió también con Al-Muqtadir, rey de la Taifa de Zaragoza, para combatir a Ramiro I de Aragón. También había conflictos entre cristianos. La guerra entre Castilla y Navarra con la batalla de Atapuerca en el 1054 causó la muerte del rey de Navarra, Carlos III.
Por otro lado, las relaciones comerciales de los condados catalanes con los almorávides y los almohades eran bastante fluidas. También hubo una guerra por la Extremadura aragonesa entre Castilla y Aragón. También se destaca la guerra de los dos Pedros en Castilla, en la que Aragón y Navarra cambiaron de bando según sus intereses, y el reino nazarí de Navarra estuvo primero formando parte de una alianza con Castilla y más tarde con Aragón. También ambos reinos buscaron el apoyo del sultanato merení, en el actual Magreb. También encontramos conflictos dentro de la corona de Aragón, como la guerra de los remensas, en las que se enfrentó Aragón con los condados catalanes. Castilla apoyó a los nobles catalanes contra los campesinos remensas y Juan II de Aragón. También hubo una guerra entre León y Castilla por la sucesión de Bermudo II, y posteriormente se conquistó Navarra en el 512, después de la conquista del reino nazarí de Navarra. Castilla y Aragón se aliaron contra Navarra y Francia, es decir, fue una guerra entre reinos cristianos. El término reconquista se acuñó en el año 1796 y se formalizó por la RAE en el 1936. Es decir, hemos visto que Castilla apoyó a la taifa de Murcia, también hemos visto que con las guerras entre Castilla y Aragón se logró mantener por algún tiempo el castillo de Tahuanza, y tenemos una larga lista de conflictos entre reinos cristianos que se aliaban con musulmanes contra reinos musulmanes y que finalmente acababan con diversos resultados para todos los territorios implicados. Y por supuesto, la unidad de la península ibérica no se consolidó con la conquista de Granada, sino que quedaba el reino de Navarra en el norte, y tuvieron que combatir contra cristianos, contra navarros y franceses. Y tampoco en este momento se logró unificar la península, pues quedaba el reino de Portugal todavía en el oeste. Vemos que el término reconquista ha sido utilizado como un referente nacionalista a partir del siglo XVIII. No es un concepto que se haya aplicado anteriormente y fue reconocido por la RAE, Real Academia de la Lengua Española, en el 1936. Y es que esto va a ser clave para los próximos vídeos que vamos a ver en Huerta Pelayo sobre su historia, sobre el origen de los actuales pelayos. ¿Es que descienden de los musulmanes? ¿Es que descienden de los cristianos que posteriormente repoblaron la zona conquistada a los musulmanes? No los perdáis, porque vamos a ver esto y mucho más en posteriores vídeos aquí, en Pelayo TV. Muchas gracias por estar de nuevo ahí, suscribíos, dad un like, comentad por abajo si os ha gustado, si tenéis algo que aportar y compartidlo con todo aquel que creáis que le interese. Sin más, me despido por el momento. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!